Ayer comentábamos que el ritmo litúrgico que venimos llevando en las celebraciones de la misa nos sirve como un punto de partida, un contexto para comprender mejor las lecturas. También hay otro elemento importante que casi siempre, no siempre, pero casi siempre nos da pie para comprender mejor el Evangelio y las demás lecturas. Me refiero a aquello que nuestro misal dice, aclamación antes del Evangelio. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Cuando luego estoy con catequesis de adultos, yo les pregunto, ¿cuántos mandamientos de Dios hay en la Biblia? Y pues la mayoría inmediatamente me dice 10. Claro, se refieren a los 10 mandamientos que están expresados en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Pero son los únicos mandamientos de Dios? No. Toda la Sagrada Escritura está plagada de mandamientos. Decíamos que los judíos tan solo del Antiguo Testamento reconocen 613 mandamientos. Nosotros pudiéramos profundizar los evangelios y hacer un ejercicio. Tan solo, miren, el evangelio más cortito, el de San Marcos, e ir subrayando los mandamientos que nos da Jesús. Lo que nos dice Jesús como mandamientos suyos en el Evangelio de San Marcos, ¿son mandamientos de Dios? Pregunto. Cuando Jesús nos dice, tengan sal en ustedes, ¿es un mandamiento o no es un mandamiento? Cuando Jesús nos dice, sean una luz que brille como una lámpara puesta sobre el candelero, ¿es un mandamiento o no es un mandamiento? ¿Y por qué luego no le hacemos caso, verdad? Luego nomás cuando la gente se va a confesar, repasa los 10 mandamientos y pum, pum, se va. Bueno, lo entiendo en la gente que no practica su fe, que no vive las cosas de Dios. Pero los que profundizamos la palabra de Dios, los que la escuchamos permanentemente, pues también debiéramos de hacer un examen de conciencia, pero no nada más basados en los 10 mandamientos. La palabra de Dios es palabra divina y debemos de recibirla como en realidad nos dice el versículo del Aleluya. Si Jesús me dice hoy, la sal es cosa buena, ¿cómo lo llevo yo eso a mi vida? ¿Cómo lo pongo en práctica en mi forma de tratar a los demás? Tengan sal en ustedes, tengan paz los unos con los otros. Yo les invito que hagamos ese ejercicio. Cuando leamos los evangelios, tratemos de alguna manera de subrayar o de resaltar aquellas frases que Jesús nos las deja como mandamientos, porque yo considero que en realidad son verdaderos mandamientos para quienes viven el discipulado de Jesucristo nuestro Señor. Decíamos el otro día, no a todos les obliga a ser sus discípulos, pero el que quiere ser su discípulo, le dice Jesús, si tú quieres ser mi discípulo, es necesario que te renuncies a ti mismo, que tomes tu cruz y que me sigas. Pero si tú has decidido ser discípulo de Jesús, pregunto, ¿debes esforzarte por cumplir los mandamientos de Jesús o no? Yo creo que sí. Y hoy en esta lectura yo solamente he retomado 3 mandamientos que pudiéramos rescatar de esta lectura del Evangelio que acabamos de escuchar. Primer mandamiento,
que rescatamos de la lectura del día de hoy. Por el hecho que son de Cristo, todo aquel que les da de beber un vaso de agua no se quedará sin recompensa. Qué bonito mandamiento nos deja el Señor. Lo primero que a mí me interpela, me pone a pensar, ¿yo seré de Cristo? ¿Te has puesto a pensar? Que la gente te vea a ti que vas a misa casi diario y cuando te trate diga, esta persona es una persona de Cristo. Lo primero que a mí me interpela es, Señor, ayúdame a esforzarme porque yo pueda ser considerado ante los ojos de los demás, que soy de Cristo. Ya después con San Pablo en Antioquía les llamarían cristianos, pero antes de llamarles cristianos, Jesús los identificaba. Si son de Cristo, a mí me parece hermoso que el día de mañana el Señor me diga a mí, es que tú eres de Cristo. Claro, pero eso no me lo puedo yo ganar simplemente como un privilegio, sino porque verdaderamente yo lo viva en mi vida cotidiana, en mi trato con los demás. Lo primero que me hace preguntarme pues este mandamiento es, ¿en verdad, Señor, yo vivo como tú me enseñas? Yo vivo como tú me lo mandas para que tú me puedas decir a mí que soy de Cristo. Dice San Pablo a los romanos, de alguna manera nos clarifica quiénes son de Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya lo decía la segunda lectura del domingo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la segunda lectura del domingo? Que hay dos hombres, el antiguo Adán, que es un hombre de la tierra, y nos asemejamos a él porque nosotros también somos de la tierra, pero hay un hombre celeste, y también nosotros nos vamos a asemejar a ese hombre celeste, porque hemos recibido la gracia que viene del cielo, el Espíritu Divino, y nos configuramos a ese Dios vivo y verdadero que se nos ha manifestado en la persona de Jesucristo. Y entonces San Pablo nos dice, se puede vivir conforme a la carne, como al hombre terreno del que nos hablaba la segunda lectura el domingo, pero también se puede vivir conforme al Espíritu, conforme al hombre celeste. ¿Quiénes son los de Cristo? ¿Los que viven conforme a la carne o los que viven conforme al Espíritu? San Pablo dice tajantemente, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, Cristo está en ustedes. Pero si no tienes el Espíritu de Cristo, Cristo no está en ti. Vivir en el Espíritu del resucitado, en consonancia con la segunda lectura del domingo pasado. Y también nos deja ver algo muy bonito este primer mandamiento que yo les propongo hoy. Quien da a los que son de Cristo, oigan, lo dice Jesús, quien da a los que son de Cristo al menos un vaso de agua, su recompensa está garantizada. En los últimos días, en las últimas semanas, yo he sido capaz de ofrecer algo, al menos un vaso de agua, a los que son de Cristo. Jesús nos lo asegura y lo garantiza. Por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Segundo mandamiento, dijimos que no más 3. Segundo mandamiento. Jesús se dirige a sus discípulos, no lo olvidemos. Sus discípulos no son la multitud. Sus discípulos son quien lo siguen.
Sus discípulos son quienes se esfuerzan por estar con Él. Jesús le dice a sus discípulos, segundo mandamiento, a quien sea ocasión de pecado, a quien sea ocasión de pecado. ¿A quién se lo dice? A sus discípulos. Ay, Dios mío, líbrame. Líbrame de que yo con mi comportamiento, con mi conducta, líbrame. No soy perfecto, soy débil, tengo limitaciones humanas. Pero líbrame, Señor, de ser ocasión de pecado para los demás, especialmente para los pequeños, para los débiles en la fe. Jesús lo aclara. Hay gente sencilla que cree en Jesús, pero que con cualquier cosa se espanta, como los niños. Así como hay niños para la vida, así también hay niños en la fe. Y esos niños en la fe con cualquier cosita nos escandalizan. Más le valiera que le pusieran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Cuidémonos, no somos perfectos, tenemos marcada nuestra debilidad humana, pero tampoco se vale que con aquel desparpajo no nos importe ser ocasión de pecado para los demás. Esforcémonos por no ser ocasión de pecado para los más débiles en la fe. Hay dos maneras en que podemos ser ocasión de pecado. Cuando invitamos al otro a caer en pecado. Cuando nosotros llevamos a que otra persona caiga en pecado, estamos siendo ocasión de pecado. Pero también, y es el que más nos debe de preocupar, cuando damos un testimonio negativo del Dios que decimos creer, es causa de escándalo. Dice Jesús, más vale que te cortaras la mano, más vale que te cortaras el pie, más vale que te sacaras el ojo, que ser ocasión de pecado. ¿Es mandamiento o no es mandamiento? ¿Verdad que es un mandamiento que Jesús nos propone? Y hay una realidad que afirma detrás de esto y que incluso muchos discípulos de Jesús no creen. Lo afirma por 3 veces cuando habla de la mano, cuando habla del pie, cuando habla del ojo. Hay infierno. Ay, es que ustedes los católicos inventan el infierno. Aquí dice Jesús. El infierno es el lugar de castigo donde está el fuego que no se apaga. ¿Y para quién es ese infierno? Para los que abiertamente viven siendo ocasión de pecado. Lo dice Jesús en el Evangelio de hoy. Dios mío, ayúdame, líbrame. Y si soy ocasión de pecado, permíteme recibir el sacramento de la confesión lo más inmediatamente posible. ¿Por qué la gente viene a bautizarse y no vuelve a pisar la iglesia? Eso es causa de escándalo. Las personas que te encuentras en la calle y te dicen que creen en Dios, que son creyentes, pero no vienen a misa, también son causa de escándalo. El servidor que no vive la misa, parece mentira, pero siendo servidores que no nos guste vivir la misa, ¿cómo está eso? Los matrimonios que no viven en el amor, que viven como perros y gatos, ¿qué testimonio están dando a los hijos? No viven en el amor a la pareja, no viven en el amor a los hijos, no viven en el amor a los padres. Hogares donde tú entras y solo se percibe el odio, el rencor y el resentimiento. Cuidado, no vaya a ser que estemos escandalizando a los más pequeños. Y también los hijos, Hoy día, con esto de las redes sociales, los hijos se meten en el celular y no le hablan a los padres,
y no le hablan a los hermanos y están mudos, pegados en el celular. Cuidado, no vayan a ser ocasión de escándalo, porque viven odiando incluso a las personas con las que viven. El desenfreno sexual, muchas parejas, también puede ser ocasión de escándalo. Y finalmente, algo que yo clamaba a nuestros padres de familia de catecismo, la educación cristiana de los niños de catecismo, en primer lugar es responsabilidad de los padres. Y a veces son los padres los primeros que no los quieren traer a misa, y a veces son los padres los primeros que los alejan de Dios. Es muy triste luego ver la criatura que quiere a Dios, que se acerca a Él, y que los padres son la primer piedra de tropiezo, que no se lo permiten. Y tercer mandamiento, último mandamiento: tengan sal en ustedes y tengan paz unos con otros. ¿Se fijan que Jesús no eligió el azúcar? Hay gente que se toma el café hasta con 3 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo le harán? Yo me lo tomo sin azúcar. El azúcar no es necesaria y es bien empalagosa. Por eso Jesús dijo, no, la vida cristiana no debe de ser empalagosa. La vida cristiana no debe de ser como el azúcar. La vida cristiana debe de ser más bien como la sal. ¿Y cómo es la sal? Si el alimento no tiene sal, incluso ni siquiera se puede comer. Pero si le pones unos granitos de sal, riquísimo que está el alimento. ¿Cómo debe de ser nuestra vida cristiana? ¿Empalagosos como el azúcar? ¿O darle sabor con unos granitos de consistencia de sal? Que nuestra sal sea de calidad, para que con unos granitos le dé sabor al mundo entero. Por eso preguntémonos, ¿mi forma de vivir la fe es siendo sal para la vida de los demás? ¿Qué tipo de calidad de sal estoy ofreciendo a los demás? ¿De la más corriente? Hay una sal que viene ya hasta mojada y no sabe a nada. Y hay otra sal gruesecita que con 1 o 2 granitos le da un excelente sabor. ¿Cuál debe de ser la consistencia de nuestra vida cristiana a pesar de las pruebas, a pesar de la enfermedad, a pesar de los sufrimientos? No dejemos de ser la sal para la vida del mundo. Que así sea.